Bueno, vamos a ver uno de los conceptos claves asociados con polinomios. Son las raíces, son un concepto muy básico que vamos a usar bastante. ¿Qué es la raíz de un polinomio? Esto puede ser para un polinomio de primer grado, de segundo, de tercero, de cuarto, lo que queráis, aunque lo vamos a ver para los de segundo. Son simplemente los puntos de corte con los ejes X, con el eje X. Entonces, vamos a poner tres ejemplos para calcular las raíces. El problema sería, calcula las raíces de este polinomio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que quiero es ahora calcular los puntos de corte con el eje X. Si yo aquí hago un pequeño dibujo, vamos a usar aquí una hoja en sucio. Este es X y este es Y. ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje X? Si hago, bueno, esto va a ser una parábola, será algo así. Este y este. Pues si a este lo llamo x1 y a este lo llamo x2, las raíces de este polinomio son x1 y x2. Entonces quiero calcular estos dos valores. Lo que quiero calcular, como veis, son los puntos de corte, con el eje X. Los puntos de corte, si os acordáis, teníamos dos opciones, apartado A, o teníamos dos apartados, x igual a 0 y apartado B, y igual a 0. ¿Estos cuáles eran? ¿Los puntos de corte con el eje X o con el Y? ¿Y estos? ¿Os acordáis? X igual a 0. X igual a 0. Estoy aquí. ¿Veis que X igual a 0 es el eje Y? Luego este es el eje Y. Esto me da los puntos de corte con el eje Y. No quiero los del eje Y, sino que quiero los del eje X. Así que son estos. Como veis, ¿qué característica tienen estos puntos? Que están sobre que la altura, digamos, la posición sobre el eje X, bueno, que la Y es 0 simplemente. Más difícil decirlo que verlo. Que la Y es 0, ¿verdad? Ya habíamos puesto ejemplos de esto. Entonces, si yo quiero calcular los puntos de corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es averiguar qué puntos X satisfacen esta ecuación. Luego, las raíces de los polinomios son, esto lo puedo escribir aquí como, son las soluciones de la ecuación p de x igual a 0. Entonces, daros cuenta, este es un polinomio. Si quiero calcular las raíces, voy a resolver una ecuación. No confundáis polinomio con la ecuación que vamos a resolver. La ecuación la quiero resolver para calcular las raíces. Vamos a hacerlo. Bueno, p de x es esto. Así que escribo en lugar de p de x su valor. Luego será x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado. Luego x será igual a menos b más menos r cuadrada b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. Y esto es 5 más menos b, 1 r cuadrado 1 es 1 entre 2. Luego será igual a 5 más 1 son 6. Bueno, escribo 6 entre 2 que son 3. Y 5 menos 1 son 4 entre 2 que son 2. Esto quiere decir que estos dos puntos, x1 y x2 son estos. Este sería x1, 2 y este sería x2, 3. Como veis, el dibujo está mal dibujado. El dibujo en este caso tiene que ser, si este es 2, si este es 3, la parábola tiene que ser hacer algo así. Entonces, la solución serían, las raíces son x igual a 2 y x igual a 3, o 2 y 3, como queráis escribirlo. Entonces, observar, si el problema es, bueno, ¿qué es una raíz? Una raíz son los puntos de corte con el eje X. Y forma operativa de calcularlo, resolver simplemente esta ecuación p de x igual a 0. Entonces, en la práctica, si el problema es calcular las raíces de este polinomio, lo que tenéis que hacer es simplemente igualar esto a 0 y obtenéis esta ecuación. Problema. Hay gente que luego empieza a confundir esta ecuación con este polinomio. Esto es una fórmula para cada valor de x. Recordad, para cada valor de x obtengo una y. Tengo infinitos valores. Dame qué valor de x quieres. 0, tengo un y. 1, tengo otro y. 2, tengo otro y. 3, tengo otro y. De hecho, si hacemos la gráfica, todos estos puntos pertenecen a este polinomio. Quiere decir que satisfacen, que dada la x, la y correspondiente es la que está sobre el punto que está sobre la gráfica. Esto, ¿por qué resuelvo esta ecuación? Para calcular estos dos puntos concretos.
¿Veis que la diferencia entre ecuación y fórmula? Una fórmula son muchos puntos, vamos, es una fórmula. Una fórmula me dice cómo calcular un número a partir de otro. Esto es un método que me dice cómo calcular y, este es mi valor de y, a partir de x. Esto es una ecuación. Lo que quiero es averiguar 2 puntos. En este caso 2 puntos, pero es una ecuación de segundo grado. Bueno, os propongo hacer esto, es más de lo mismo. Tengo otros 2 polinomios, tienen la misma estructura y el problema es calcular las raíces de estos 2 polinomios. Entonces, parar el vídeo y resolverlo. Hagámoslo. Nada, calcular las raíces es simplemente igualar esto a 0. Lo me quedará que es x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0 y resolver esta ecuación. Resuelvo esta ecuación para calcular las raíces. Esta es una ecuación de segundo grado, así que esto será menos b, menos 2, más menos, raíz cuadrada, b al cuadrado, que es 4, menos 4ac, que es 4, dividido 2a, que es 2. Como veis, voy yendo más rápido, porque esto ya sabemos hacerlo, y esto es menos 2 más menos 0 entre 2, y yo sé que cuando aquí me aparece un 0, realmente solo tengo una solución. Luego me queda que es menos 2 entre 2, que es 1. Luego daros cuenta, aquí tenía 2 raíces, aquí solo una. Entonces aquí tenemos una raíz. De hecho, como curiosidad, aunque esto ya lo vemos mejor el año que viene, en cuarto, estas raíces, como solo aparece un único valor, realmente si os dais cuenta esto sería menos 2 más 0 entre 2, menos 2 menos 0 entre 2, aparece 2 veces, entonces la vamos a llamar raíz doble. Pero el año que viene vemos exactamente de dónde viene esta forma de hablar. Y si habéis hecho el otro, simple quiero problema, calcular las raíces de este polinomio, lo que hacemos es igualamos todo el polinomio a 0. Para calcular las raíces, recordad, estoy igualando esto a 0 para calcular las raíces. El polinomio es una fórmula, no tiene nada que ver con esta ecuación. Esto es una ecuación de segundo grado, esto es una fórmula, es un polinomio, es una función. Son 2 cosas distintas, son 2 problemas diferentes. Estoy insistiendo tanto porque es muy típico en los exámenes que pones un polinomio, pides cualquier cosa y te resuelve el alumno esta ecuación y no tiene nada que ver con el problema. Esto es una fórmula, esto es una ecuación. Son 2 cosas distintas, fórmulas, ecuaciones. Esta la sabemos resolver, es incompleta, no tiene la x, así que despejamos la x al cuadrado. Pasamos el 4 al otro lado, pasa restando, el 2 pasa dividiendo, menos 2, y x pasa a ser más menos la raíz cuadrada de menos 2. Y esto no es un número real, es un número complejo, así que no es real. Buscamos aquí siempre soluciones reales, así que podemos decir que no tiene solución en los números reales. Recordad que este número sí que existe, es un número complejo, pero eso lo dejamos para primero bachillerato. No es un número real, entonces decimos que no tiene solución y por tanto no tiene raíces. Este polinomio no tiene raíces reales. Esto lo podía haber visto aquí directamente, sin necesidad de venir aquí. Daros cuenta, esto es un número elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado es positivo. ¿Un número positivo puede ser menos 2? No. Como veis, esta ecuación no tiene solución. Lo podía ver incluso aquí. X al cuadrado es positivo. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Si tú multiplicas un número positivo por 2, esto es positivo. Luego esto es mayor o igual que 0. Y si tú a un número que es mayor o igual que 0 le sumas 4, vas a obtener un número mayor o igual que 4. Luego esto es mayor o igual que 4, luego nunca puede ser 0. Luego directamente aquí yo veía que no tiene solución, pero si no lo veis podéis ir resolviendo. Entonces, como veis, un polinomio de segundo grado puede tener 2 raíces, puede tener una raíz o puede tener ninguna raíz. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es resolver la ecuación correspondiente de segundo grado.